Muy buenos días, es una bendición el poder dirigirme a ustedes. La iglesia que se encuentra ubicada en la República de Chile. No puedo precisar exactamente el nombre de la ciudad o pueblo donde está ubicada en este momento, pero quiero saludar de todo corazón, un abrazo a la distancia, fraterno, para esta preciosa congregación que dicho sea de paso ha dado lugar para mi hermano de padre y madre, César Antonio Villasís Arriaga, que se encuentra congregándose con ustedes. Pero quiero aprovechar para saludar también, por supuesto, a los pastores de esta congregación y agradecerles que hayan tenido a bien extenderme esta invitación para poder compartir en esta mañana y día tan especial, Día de la Resurrección, la bendita palabra del Señor. Quiero saludar, por tanto, al pastor Johnny Loaus, o los pastores Johnny Loaus, Remigio Millaqueo, el pastor de jóvenes Rodrigo Poblete, de esta congregación cristiana. Quiero reiterar, soy el pastor Harry Villasís y quiero tener una palabra de oración primeramente con la congregación que, en vista de la situación que está afectando a muchos países y el impedimento por autorización gubernamental de que la iglesia pueda o podamos seguir reuniéndonos normalmente en nuestros propios templos, se está llevando el mensaje de la palabra de Dios a través de los medios y las redes sociales. Quiero primeramente orar para luego continuar compartiendo lo que el Señor ha puesto en mi corazón en este día para la iglesia del Señor Jesucristo. Padre, gracias por esta mañana especial que nos has dado y el privilegio de poder compartir tu bendita palabra con tu pueblo. He podido saludar a los pastores, mis consiervos, allá en la República de Chile, en el lugar donde se encuentra congregando mi propio hermano César Antonio. Quiero pedir tu bendición para todos los oyentes, para el liderazgo de la iglesia y para todos aquellos que estarán en sintonía en el transcurso de los próximos minutos y horas, que puedan estar escuchando o mirando este mensaje, Señor, pero por sobre todo que tu palabra, que va a ser expuesta desde este lugar, Señor, que tú hayas tenido a bien escogerme en esta hora y que hayas puesto en el corazón de los pastores y del pastor de manera especial invitarme, extenderme esta invitación. Te pido que tu bendición sea alcanzando a cada una de nuestras vidas en este día especial, que haya un toque especial de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que nos levantes, que nos reanimes, que nos infundas ese aliento y esa inspiración que necesitamos y esa visión para poder continuar la tarea que nos has encomendado como iglesia. Señor, tu palabra declaramos, como ella misma lo dice, no vuelve a ti vacía y es poderosa, actúa, también dice la Escritura, poderosamente en nosotros los creyentes. Y por esta palabra declaramos bendición, declaramos salvación, sanidad, declaramos unción sobre nuestras vidas para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre bendito de Jesús, te lo hemos pedido y te damos las gracias. Amén. Vamos a estar hablando en esta mañana, obviamente, el tema especial que nos compete es acerca de la resurrección de Cristo y la iglesia cristiana, nosotros, los hijos de Dios, estamos de fiesta en este día de manera especial. Claro, hoy solamente estamos recordándolo, un acontecimiento que ya se dio hace 2000 años en la cruz del Calvario y que no solamente un domingo de resurrección, como repito, estamos recordando o celebrando hoy, es para vivirlo en la resurrección. Ya la iglesia, tenemos todos ya esta esperanza y esta esperanza es segura porque Jesucristo venció la muerte. Y yo quiero brevemente decirte que como Dios obra de una forma maravillosa, considero a la República de Chile y mi hermano que está allá ahora viviendo, tenemos otro sobrino que también es médico y está viviendo cerca, creo que por Viña del Mar. De alguna manera hemos sido ligados a esta preciosa nación. Como ustedes sabrán, mi familia, todos los que estamos, los Villasís Arriaga y mi hermano César allá, somos ecuatorianos de nacimiento. Y yo en esta hora con mi familia estoy viviendo en los Estados Unidos y ministrando la palabra de Dios. Pero en el año 1994, tuve el privilegio de asistir con mi pastor en ese entonces, mientras yo era diácono de una
el Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios de la ciudad de Guayaquil, de donde nosotros procedemos, fuimos invitados a un congreso de comunicadores. Algunos de ustedes quizás estén al tanto. Se llama COICOM o COICOM, un congreso de comunicadores cristianos. En 1994 pude asistir y visitar por primera vez Santiago de Chile, donde de hecho mi madre había estado en los años 50 asistiendo también a un curso o clases de estudios avanzados en pedagogía, que fue becada para allá en Santiago de Chile, y ella fue la primera en visitar, vamos a decirlo así, la República de Chile, Santiago, y solo Dios tenía en sus planes que yo en el año 94 fuese el primero de sus hijos a visitar Santiago de Chile. Y tuve la oportunidad de predicar la palabra, no solamente asistir al congreso que les menciono, sino que tuve la oportunidad de predicar la palabra. Hice algunos contactos, algunos amigos en el año 1994 y me invitaron y me hospedé en el hogar de una familia chilena, varias de hecho, porque me quedé como 21 días y tuve la oportunidad de predicar al aire libre en un mercado que no recuerdo exactamente ni la dirección ni el nombre del mercado, pero ustedes que están allá conocen, probablemente lo podrán identificar, donde se vendía el banano ecuatoriano. Y estuve yo durmiendo en una bodega de banano y me dieron trabajo como ecuatoriano para venderlo o ayudar a vender el banano durante el día en ese mercado. Y durante la tarde Dios me daba la oportunidad, ahí en el mercado iban muchos indigentes por la tarde y había un ministerio cristiano que les llevaba comida. Ellos ya sabían, los indigentes, que a esa hora llegaban los hermanos de alguna iglesia, alguna congregación local, a repartirles comida y ellos se congregaban allí en ese mercado, a las afueras. Y Dios me puso en mi corazón en ese tiempo, mientras estaban repartiendo el alimento esos días, predicar el evangelio, y el Señor me dio la oportunidad de testificar. Y durante ese congreso de 3 días de que les he hablado, Dios me hizo el llamado al ministerio. Por eso, para mí, Chile es un país de mucha bendición. O sea, Dios confirmó mi llamamiento a mi regreso de Santiago de Chile. Yo me puse a las órdenes primero del Señor y luego de mi pastor en ese entonces, y fui asignado a una iglesia local para pastorear, en la cual estuve casi por 12 años. Desde entonces, desde 1994, sirvo al Señor con mi familia. Y esto es un privilegio. Hablé a mi hermano César mientras estuvo en Ecuador, pero Dios obra por sendas misteriosas. Y ahora cuando Él está allá en Chile, es cuando Él tiene la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. O sea, tengo muchos motivos para agradecer y es uno de los motores que me impulsa a poder servir al Señor hasta hoy. Es mi eterna gratitud con el Hijo de Dios. Y yo quiero en esta mañana compartir la palabra bajo el tema evidencias, la resurrección de Cristo, evidencias e implicaciones. Evidencias e implicaciones. La resurrección de Cristo es un hecho histórico verificable con implicaciones eternas para toda la humanidad. Es de lo que voy a estar hablando en los próximos minutos. Bajo el título La resurrección de Cristo, evidencias e implicaciones para toda la raza humana, estas implicaciones. Estaré hablando sobre el tema de la resurrección de Cristo, un hecho histórico verificable con implicaciones eternas para toda la humanidad. Y quiero hacer una lectura preliminar que está en 1 Corintios capítulo 15, un pasaje muy conocido que habla sobre la resurrección justamente de Cristo, la resurrección de los muertos y la forma como los muertos y sobre todo los creyentes, los que hemos creído en el Evangelio, en Jesucristo, vamos a ser resucitados, la esperanza que nosotros guardamos. Pero quiero leer lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 13 y 14. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Eso nos habla claramente. En primer lugar, el apóstol Pablo está reafirmando acerca de la resurrección de Cristo. De hecho, él mismo fue uno de los testigos de su resurrección, de la resurrección del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, o el Cristo resucitado, como sabemos, camino a Damasco mientras Saulo de Tarso iba para apresar a los cristianos que predicaban el Evangelio.
Él mismo tuvo ese encuentro personal con el Cristo resucitado y él se convierte a Cristo, pero al mismo tiempo se convierte en uno de los testigos de la resurrección. De hecho, este pasaje nos habla acerca de esta evidencia de la aparición de Cristo a un sinnúmero o a un grupo numeroso de testigos, que es parte de la evidencia con la que nosotros contamos, y Pablo la está expresando en el pasaje, por aquellos que dudan o dudaban, o algunos incluso dudan de la resurrección, o no tienen la certeza de lo que este acontecimiento histórico, insisto, verificable, trae para la vida de la humanidad en forma general y por supuesto del creyente. Para nosotros los creyentes se convierte en una esperanza gloriosa, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Entonces voy a continuar hablando acerca de un primer punto, pero antes de eso, hablando acerca del desconocimiento muchas veces que ha traído el conocer cuál sería el destino de los que mueren, o si existe una vida en el más allá, o qué le espera al hombre, al ser humano después de esta vida. Y a través de la historia de la humanidad se han levantado un sinnúmero de teorías, muchas, por supuesto, mitologías, supersticiones, creencias que, por supuesto, no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es meritorio que usted y yo conozcamos como hijos de Dios la palabra. Pablo está hablándole aquí a la iglesia porque había un cierto desconocimiento, mucha influencia, por cierto, de la cultura griega, ¿verdad? Nosotros conocemos la cultura griega, está cargada de mitología, y una de esas creencias que ellos tenían es que existía un río, ¿verdad?, que le llamaban la Estigia, donde los muertos iban a parar, ¿verdad? Iban a parar a un valle de sombra y vagaban sus almas, podríamos decir, para una eterna desdicha. Una vida, vamos a decir, eterna de perdición, de sombras, de conocimiento, de incertidumbre, llena de temores. Incluso hay testimonio arqueológico o evidencia arqueológica dentro del judaísmo, los judíos en algunos casos influenciados por estas filosofías y estas mitologías, enterraban a sus cadáveres con una moneda en la boca. Fueron encontrados calaveras con monedas dentro de su boca, porque ellos pensaban que después de la muerte iban a dar a ese río llamado Estigia, al río de los muertos o al río de la muerte, y esa moneda iba a pagar el lanchero, la persona que iba a encargarse de trasladarlos hacia allá a través del río. Todo este tipo de falsas creencias influenciadas por la filosofía y por la mitología griega, es una de las cosas que el apóstol Pablo trata de rebatir a través de esta enseñanza, porque podría parecer un poco absurdo en algún momento. Alguien diría, no, yo tengo la seguridad, yo estoy seguro de dónde voy, pero la realidad es que inclusive dentro del pueblo de Dios hay mucho desconocimiento de esto, y por causa de esta falta de seguridad en la doctrina, muchos creyentes no saben exactamente qué les depara o qué nos depara o nos espera después de esta vida. Cuando nos toque partir, habrá una esperanza gloriosa para los hijos de Dios, y todo esto por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Entonces, estamos hablando acerca de estas evidencias y quiero compartir además, por ejemplo, la palabra de Dios es la que provee el conocimiento de la doctrina cristiana. Es importante, lo he dicho ya y quiero enfatizarlo. Comienza este capítulo 15 hablándonos acerca, Pablo comienza diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Está hablando Pablo acerca de la necesidad de mantener o retener la palabra que nos ha sido predicada, la palabra que nosotros hemos creído. Esa es la palabra que nosotros tenemos que retener hasta el final, sin dejarnos mover, dice en otro espacio, en otro apartado, dice, sin dejarnos mover de la esperanza, porque hay muchos que han cedido ante las insinuaciones del maligno, ante los consejos o las palabras confundidas o las doctrinas erradas, y han hecho que muchos se aparten de la fe, abandonen esa certeza de la cual estamos hablando. Cristo resucitó de los muertos para darnos a nosotros
una victoria rotunda. No solo Él venció, sino que con Él nosotros también somos más que vencedores. Y en esta mañana no solamente estamos recordando o celebrando el triunfo de Cristo, que Él se levantó de entre los muertos, que la tumba quedó vacía. Cierto, es un hecho histórico, estamos celebrando eso, pero también es importante reconocer o recordar que el triunfo de Cristo es el triunfo de la iglesia, es nuestro triunfo. Es decir, que no solamente estamos celebrando hoy la resurrección de Cristo, sino que estamos celebrando la resurrección nuestra. La resurrección de Cristo es nuestra resurrección también. El triunfo de Cristo es nuestro triunfo también. Y esto es muy importante que la iglesia podamos tener siempre presente en nuestro corazón, bien arraigado, como dice la Escritura, cimentados en la fe, porque hay muchas corrientes que hacen que el creyente tienda en algún momento a tambalear. Y es importante que usted y yo mantengamos en alto la palabra de Dios, mantengamos presente. A continuación dice el apóstol Pablo, ahí mismo, en 1 Corintios capítulo 15, donde estoy extrayendo esta cita bíblica o estos textos bíblicos, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice el versículo 3 y 4 de 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Esto algunos eruditos teólogos consideran que es una especie de credo, ¿verdad? Que la iglesia primitiva sostuvo, podríamos llamar los puntos cardinales de nuestra fe cristiana, ¿verdad? Y algunos dicen las dos caras del acto salvífico lo conlleva no solamente la muerte de Cristo que recordamos el viernes pasado, el viernes, como se le llama Viernes Santo en algunos casos, la muerte, el día de la crucifixión de Jesús, es cierto, murió Él por nosotros, pero había que completar ese acto salvífico, podríamos decirlo así, porque ¿de qué nos serviría? Fuese vana nuestra fe, dice Pablo, si Cristo no hubiese resucitado. Es decir, Cristo murió en la cruz y murió por nuestros pecados, pero la resurrección de Cristo es la comprobación, ciertamente, de que somos libres del pecado, de que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo, que los pecados fueron cargados sobre Jesús en el madero, que somos salvos por la fe y por la gracia de nuestro buen Dios. El Padre ha vindicado a Jesús al haberlo resucitado de entre los muertos. Nosotros estamos ya completos. Tenemos un Cristo que murió por nuestros pecados, pero que resucitó al tercer día. Y esa es la esperanza gloriosa para los creyentes acerca de la resurrección. Hay algunos que incluso, por supuesto, que ignoran, y Pablo está escribiendo aquí porque hay algunos que ignoran o desconocen. Y porque desconocen o ignoran o no saben, por supuesto, no entienden cuál es el rumbo o el destino final donde la humanidad toda, y muchas veces los creyentes, no saben a dónde van a parar después de esta vida. Y por eso 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, habla el apóstol Pablo nuevamente allí, diciendo que no quiere que ignoren, no quiere que ignore la iglesia, en este caso está dirigiendo a los tesalonicenses y para todos los cristianos y la iglesia de todos los tiempos, ¿cuál será el destino de aquellos que han dormido en Cristo? Usa el término, la palabra que muchas veces se repite en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y también el Señor Jesucristo la usó durante su ministerio terrenal. Por ejemplo, en el caso de la hija de Jairo, cuando entró, la resucitó y él dijo que solo duerme. También lo dijo Jesús cuando le tocó llegar a donde su amigo Lázaro, ante el llamado, ante el aviso de sus hermanas de que había fallecido. Jesús le dijo a sus discípulos, voy donde Lázaro porque él duerme. Jesús usó siempre ese término, esa palabra, ese estado, condición de aquellos que han recibido o han creído en el Evangelio, solamente duermen. Y Pablo, el apóstol, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, hace esa distinción de aquellos que han creído en el Evangelio, solo duermen, pero aquellos que no tienen a Cristo, no han recibido al Señor, habla que ya no tienen esperanza, para que no os entristezcáis, dice el apóstol Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Lo que está diciendo el Espíritu Santo a través de la vida del apóstol
es que lo que hemos o lo que hayamos muerto en Cristo o lo que vayamos a morir en Cristo o los que ya hayan muerto en Cristo, tenemos ciertamente una esperanza. Y la esperanza es que Cristo resucitó de entre los muertos y que nosotros también resucitaremos, que seremos resucitados, así como Él fue resucitado, con un cuerpo glorificado, semejante al de Él, y nosotros pasaremos a una mejor vida junto a Él, como dijo el mismo apóstol Pablo, porque el estar con Cristo es muchísimo mejor. Hablando acerca justamente de esas evidencias, existió un hombre, un ateo norteamericano, que de hecho todavía vive, se llama Lee Strobel. Este ateo es un jurista, un abogado de profesión, experto, podríamos decir, en la ley terrenal. De hecho, tiene una maestría en la Universidad de Yale en los casos de comprobación. Y se metió a hacer una investigación este hombre, Lee Strobel, como ateo. No se inclinaba como ateo a tratar de, sino lo hizo de una manera objetiva y tenía todas las credenciales para poder hacer este tipo de investigación. Cómo llevar este caso de Cristo como decir, la resurrección de Cristo a la corte, y él se autonombró como quien dice el fiscal, el que iba a tratar de obtener todas las evidencias para tratar de vindicar a Cristo, al Cristo resucitado, o declarar que la resurrección de Cristo fue un fraude. Este hombre tomó todos los pasos que se usan en la evidencia legal para declarar si alguien es inocente o culpable, y después de hacer un estudio exhaustivo basándose en estos procedimientos que le dan al hombre la certeza de que un hecho es real o verídico, llegó a la conclusión de que efectivamente la resurrección de Cristo es un hecho histórico, verificable. No solamente este ateo descubrió esto, sino que terminó rindiéndose a los pies de Jesucristo, porque la Biblia habla acerca de la resurrección de Cristo, y aún la evidencia histórica y los hechos muestran que ciertamente Él se levantó de entre los muertos, y esta es la victoria para la iglesia. Recuerde, hoy estamos celebrando no solamente la resurrección y el triunfo de Cristo, también estamos nosotros celebrando como iglesia nuestra resurrección. Este es un motivo suficiente de esperanza. ¿Cuánto más cuando hoy en día en muchos sectores de la humanidad hay incertidumbre? En términos humanos hay temores, hay miedo. Y se ha dicho en materia de psicología que cuando existen miedos o temores es porque hay desconocimiento. Eso es real. Cuando uno es niño se asusta de los ruidos. Por ejemplo, cuando uno es muy pequeño se puede asustar de los truenos, de los relámpagos, de la oscuridad, ¿verdad? Porque desconocemos en nuestra inexperiencia todos los fenómenos que no podemos explicar con nuestro razonamiento, producen en nosotros temores o miedos. Y esto podría estar ocurriendo en un gran sector de la humanidad hoy en día en vista de esta pandemia, porque se pone en peligro la seguridad física de los individuos, ¿verdad? Y en la humanidad nuestra muchos podríamos sentir temor a morir. Podríamos decir, esto es un sentimiento muy natural, muy humano, ¿verdad? Pero aquellos que tenemos bien cimentada nuestra fe, y no es que vamos a procurar morir por la pandemia o buscar la muerte por alguna razón, no, pero si nos tocase el momento, estaríamos con la confianza de que nuestras vidas, después de esta, van a pasar a la presencia del Señor. Y aunque nosotros vayamos al sepulcro y ahí estemos por un tiempo, hasta la venida del Salvador Jesucristo, nosotros confiamos que como Él resucitó, como dice primero de Pablo también a los tesalonicenses, Él vendrá por aquellos que durmieron en Cristo, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayan quedado, dice, aquellos que hayan quedado, luego serán levantados en la nube, ¿verdad? Al sonar trompeta, porque se escuchará una voz, y con trompeta, la voz del Señor, y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo, y nosotros, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados con el Señor, y así estaremos con Él para siempre. Qué esperanza tan gloriosa, ¿verdad? Y yo quiero referirme en esta parte final a unas pocas implicaciones justamente de
de este acto histórico, verificable, la resurrección de Cristo, que nos llena de tanta esperanza a nosotros los creyentes, por supuesto, y que como tarea de la iglesia está el poder predicar el evangelio, no solo los ministros del Señor, recordar siempre esta doctrina importantísima para la iglesia, que es importante que usted y yo como creyentes estemos siempre afirmados en la fe, como lo he dicho anteriormente, pero como iglesia tenemos la tarea de anunciar el evangelio, no solo en tiempos como este donde hay amenazas contra la integridad física, amenazas de muerte contra el ser humano por la pandemia, sino que en todo tiempo la iglesia es llamada y los creyentes a levantar nuestra voz y anunciar, como dice la Escritura, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a hablar rapidito aquí sobre algunas implicaciones rápidamente de lo que le espera al creyente por causa de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y estas implicaciones son, número uno, aquí tenemos una. En primer lugar, la resurrección de Cristo, como la Escritura lo afirma, es la garantía de la resurrección de todos los demás muertos. En primer lugar, ¿es cierto? Por la resurrección de Cristo, la Biblia dice en 1 Corintios, es primicias de los que durmieron, es hecho. Lo que significa que primero es las primicias, que ha resucitado es Cristo, y luego vendrá toda la raza humana también a alcanzar resurrección. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Cierto está que hay que hacer una distinción, como lo dice el Evangelio de Juan capítulo 5, Evangelio de Juan 5, 28, 29, que unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Como cuando Pablo habló a los tesalonicenses, los que duermen en Cristo son los que tenemos esperanza, los que no creyeron en Cristo ya no tienen esperanza. Ahí está claramente la distinción, ¿verdad? Entonces, una primera implicación es que la totalidad de la raza humana va a resucitar de entre los muertos. Una segunda implicación es que la resurrección de Jesús es el punto determinante de la historia de la salvación. Y de alguna manera lo mencioné hace un momento. La resurrección de Cristo es la base de nuestra esperanza y de nuestra fe. Y lo leí hace un momento o al inicio de esta exposición, de este mensaje. Es decir, que si no creemos en la resurrección de Cristo, si Cristo no resucitó, la predicación resultó vana, la predicación del Evangelio resultó vana, es decir, por gusto, o no sirvió para nada, y por supuesto sería que nuestra fe es vana. Es decir, como dice la misma epístola de Pablo a los Corintios, todavía estaríamos en nuestros pecados. No habría sucedido, la obra de redención quedó inconclusa, hubiese resultado ineficaz, no habría esperanza para nosotros los creyentes, pero es todo lo contrario. Por eso hoy estamos celebrando el triunfo de Cristo, es el triunfo de la iglesia. Y finalmente, una tercera implicación es que Cristo finalmente ha establecido su reino sobre los redimidos. Él ha conquistado. Cristo es un conquistador, un libertador. Él venció la muerte, conquistó la muerte, y de hecho, este es el postrer enemigo que será derrotado. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Dice la misma epístola de Pablo a los Corintios. ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Rey de Gloria. Y este triunfo de Cristo establece su reino sobre nosotros los redimidos. Es decir, que finalmente se consolidó el reino de Cristo. Cristo es el rey, él venció la muerte. Y ha vencido no solamente a esto, sino que dice Colosenses que él venció a los principados, a las potestades, venció a los demonios. Los demonios que sin duda estaban merodeando el momento de la crucifixión, esperando que quizás Cristo se rindiese, que fallase el plan redentor. Hasta ese momento, Satanás tenía dominio de la raza humana. Pero cuando Cristo muere en la cruz y resucita al tercer día, los redimidos pasamos a ser parte, se ha consolidado el reino de Dios y ya no somos más parte del reino de las tinieblas. Quiero que tú y yo meditemos en esto, mi querido hermano, y que podamos, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, vivir en una entera gratitud por esta obra
consumada, no solo en la cruz, sino que el Padre resucitó a Jesús el tercer día. Esto se constituyó en una de las piezas doctrinales principales de la iglesia y que nosotros debemos mantenerla viva en nuestras mentes y en nuestros corazones todos los días de nuestra existencia terrenal mientras mantengamos nuestra fe en Cristo Jesús. No podemos dar lugar a falsas teorías o doctrinas que pongan en duda este hecho histórico verificable del cual hemos hablado hoy. Nosotros sabemos a dónde vamos a ir a parar después de esta vida terrenal. Si hay vida después de esta vida. Y esta vida con Cristo es una vida eterna y gloriosa. La resurrección de Cristo es un hecho histórico verificable. Hay evidencias suficientes para sostenerla, que aún ni los más grandes eruditos ni entendidos en materia legal han podido irse en contra de ella. Han tenido que ellos rendirse ante esta evidencia y con fe creer que Cristo es el Salvador, el Redentor de toda la humanidad, mayormente de los que creen, dice el apóstol. Queremos darle gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de manera particular, insisto, dirigir este mensaje a la iglesia allá en la República de Chile, donde está el pastor Loaos, su familia seguramente, donde está mi hermano César, reuniéndose con otro grupo de creyentes, alabando y glorificando al Señor. Este es un día, y todos los días de nuestra vida cristiana, de una continua celebración. Celebramos el triunfo, la resurrección de Cristo, celebramos también nuestra resurrección. Cristo vendrá y nosotros seremos levantados con Él o de nuestras tumbas y así estaremos con el Señor para siempre. Será una vida eterna junto a Él. Habrán cesado los dolores, los tormentos, la incertidumbre, las enfermedades, la carestía, la violencia, la injusticia social, cuando Cristo, el príncipe de los pastores, aparezca en la escena de este mundo para recoger a aquellos que hemos creído en Él. Mi hermano y mi amigo que me escuchas, si tú tienes a Cristo ya en tu corazón, afírmate en la fe. No cedas ante los ataques del maligno. Te aconsejo que leas tu Biblia, te consagres, no solo en tiempos peligrosos como estos. Podría llegar el sosiego en algún momento, podría venir la calma, restaurarse la paz, la tranquilidad. Solo Dios lo sabe. Pero sé que vivamos en tiempos difíciles o en tiempos buenos, sirvamos al Señor con gratitud. Y confiemos que Él nos llevará junto a Él por la eternidad. Yo te invito, y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si has temido durante este periodo y no tienes la seguridad a dónde irías a parar si tuvieras que fallecer, yo te invito a poner tu vida hoy en las manos del Señor. Jesucristo, Él es el único que tiene el poder y la autoridad. Él nos va a introducir en su reino. Colosenses dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Oremos pues. Padre, gracias por habernos dado esta oportunidad de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, por la congregación, el liderazgo en la iglesia en Chile donde estoy dirigiendo y tú has querido que yo pueda compartir tu palabra en esta mañana. Así como oramos al inicio por bendición, creemos, Señor, que tu palabra trae bendición y trae esperanza en lo que respecta a este tema y a esta doctrina tan importante, cardinal de nuestra fe, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Para aquellos que ya hemos abrazado la fe de Jesús, esto aviva nuestra confianza y nuestra seguridad en tiempos difíciles. Para aquellos que reconocen que no tienen a Cristo, o que se apartaron en algún momento, Señor, que tú los traigas con cuerdas de amor y que ellos puedan en esta mañana hacer un acto de fe y de arrepentimiento, reconociendo, Señor, que separados de Cristo, nada podemos hacer. Concédeles a ellos y a todos nosotros el poder permanecer firmes hasta tu gloriosa venida, Señor, y que podamos gozarnos contigo por la eternidad. Mientras esto ocurre,
que podamos hablar y predicar no solo esta doctrina, sino toda la palabra, como dijo Pablo a la iglesia de Éfeso y a los ancianos, porque no he rehuido compartirles todo el consejo de Dios. Gracias, Señor. Bendice a la iglesia, Señor, y a los pastores allá. Guárdalos. Y a mi hermano, afírmalo, y a toda la congregación, úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Estoy a sus órdenes, Pastor Harry Villasís.